les va, queridos oyentes? Nos volvemos a encontrar en un nuevo episodio de Las Tres Anclas. Hoy acá con los profesores Botía y Furiase. ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo va, Felipe? ¿Tal, Felipe? ¿Bien? ¿Todo bien? Estoy acá con, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. ¿Cómo andás, Santi? Buenas noches a todos. Y el ministro de Economía, Toto. ¿Cómo andás? Buenas noches a todos. Te está con Neroso. Muchas gracias por tenernos acá en su casa. Gracias a ustedes por venir y hacer los programones que se mandan todos los jueves. Bueno, ahora sí, te voy a dar el pie, Santi, para explicar, si querés, un poco toda la dinámica de los últimos días con respecto más que nada a las tasas. Dale, ¿te acordás, Dan, que la semana pasada hablamos de todos estos vaivenes que habían ocurrido cuando se terminaron las LEFI, ¿no? Y dijimos, mira, Sí, claro. hubo una prevención, se le intentó comunicar a los bancos y al sistema financiero que las LEFI se iban a acabar y que era prudente que se vayan mudando hacia letras del Tesoro, que al final eso no ocurrió. Entonces sobró liquidez un día, nosotros trabajamos en retirar esa liquidez del mercado, hubo una licitación del Tesoro que contribuyó a eso, y cuando tuvimos el programa el jueves pasado dijimos, mira, ahora la liquidez es la adecuada. Digamos, nosotros hicimos nuestro cálculo, cuánta liquidez necesita la economía para funcionar, los mercados para funcionar, y entre las operaciones que hizo el Banco Central el lunes de la semana pasada y la licitación que hizo el Tesoro el miércoles que liquidó el viernes, para el viernes la cantidad de liquidez del sistema es la adecuada según nosotros creemos. Lo que se puso a prueba a partir del lunes con esa liquidez adecuada es qué tan eficiente es el sistema para compartir esa liquidez, para transmitirla entre el que la necesita y el que la tiene en exceso. Y este es un sistema, ¿te acordás que yo te decía que es un sistema que estaba malcriado, estaba acostumbrado a liquidez excedente? A todo el mundo le sobraban los pesos, a nadie le importaba si te los daba a las 11 de la mañana, a las 5 de la tarde. Todos los bancos, como yo te decía, hace 20 años, que todos los bancos, todos los días, al final del día, les sobra caja y se la depositaban al Banco Central. Claro. Nosotros, el viernes, ministro, por favor. No, te haría una clase porque es un poco más... es un poco peor que eso. ¿En qué sentido? Y esto no es una crítica, sino es una descripción de la realidad de cómo el modelo, digamos, dirige a los... Esos comportamientos, sí. Claro, dirige los comportamientos y no das el incentivo correcto. Claro. En realidad no es que era más que exceso de liquidez. Vos fijate que no había préstamos al sector privado. Argentina era un país donde el nivel de préstamos al sector privado, que se mide típicamente como porcentaje de Producto Bruto, era el 3%. Eso a la gente no le va a decir nada, pero para que se den una idea, en un país vecino es 100. Digamos, no estamos hablando de Estados Unidos. Un país con un porcentaje bajo es 40, normal, arriba de 50. Un país lógico es 90-100 o más. Claro. Nosotros teníamos 3. O sea, ¿qué quiere decir? No había préstamos al sector privado. Vos ibas a un banco y querías sacar un préstamo y te pedían el tipo de sangre de tu tatarabuelo y de un futuro hijo que fuera a nacer. O sea, y digamos, ¿pero por qué? Porque los incentivos no estaban dados para eso, por lo que explicaba recién Santi. Porque vos, banco, recibías un depósito y no tenías ninguna necesidad de prestarlo al sector privado. A la tarde, 8 de la noche, pasaba al Banco Central y te decía, gordo, ¿cuántos pesos te sobraron en tu banco? Tantos. No, dámelos que yo te los pago más de lo que vos los pagaste. Entonces, se acostumbraron a un sistema que por supuesto al país no le sirve, porque ¿de qué le sirve que haya bancos que no le presten plata a la gente, que no le presten plata a las pymes, que no le presten plata al sector privado? O sea, los países crecen con crédito. Claro. Entonces, es decir, bancos que no laburen de bancos. Bueno, no es que no laburen de bancos, porque si no pareciera una crítica a ellos. Por eso, la crítica no es a los bancos, sino como sistema. te decía antes, Claro. ¿cuáles eran los incentivos? Y los incentivos era hacer eso, porque vos venías a un banco central y te decía, entonces el trabajo era, me quedo muy tranquilo, tomo todos los depósitos que quieran, total, después viene el central y me dice, toma. O sea que por eso yo te decía, me parecía más importante decir que no es que era exceso de liquidez, porque no había crédito, entonces era todo, era todos los pesos prácticamente. Claro. Ahora, clarísima aplicación. Ahora, el viernes, como te decía, entonces nosotros dijimos, bueno, ¿cuánto creemos que tiene que ser la liquidez de este sistema?
es la liquidez que se le proveyó, abrió el lunes, y el lunes, claro, vienen acostumbrados a un esquema y a un sistema donde no tenías que preocuparte mucho por tu liquidez. Y de golpe te das cuenta que, estoy muy justo. Primero está el que está justo y le da vértigo, o no está acostumbrado a operar justo, siempre operó holgado. Y después está el que realmente le falta, y está el que realmente le sobra. Claro. Y esos canales de comunicación no estaban aceitados, porque como a vos nunca te faltó, no tenés los teléfonos de la gente que te lo podía dar. Y como a mí nunca me sobró, ni siquiera me calenté en ver si un día me sobrase. Nunca me sobró, quiere decir, porque se la podía dar al gobierno, se la podía dar al Banco Central. Claro. Entonces, nunca me había calentado de ver si el Banco Central no me la tomase, ¿a quién se la presto? Porque por ahí a Marto no se lo presto ni loco y a Fede sí. Entonces, ese trabajo de decir a quién me vale la pena son las líneas de crédito. Claro. ¿A quién le presto guita y a quién no? Bueno, ese trabajo no estaba hecho tampoco. Entonces, es parte de lo que nosotros veníamos intentando empujar que se desarrolle, pero lleva tiempo. Como dice un amigo, un bebé tardás 9 meses en hacerlo. No podés acelerarlo o no acelerarlo. Algunas cosas llevan tiempo de ejecución. Como un sistema de engranajes oxidado, ¿no? Exactamente, Claro. exactamente. Algunas herramientas no las usabas hace un tiempo, Claro. entonces se fue acomodando. Y acordate también que por distintas regulaciones había esquemas de incentivos que distorsionaban esta alocación de liquidez. Yo te acordás que te contaba que nosotros también a la misma vez estamos modificando los encajes, Sí, claro. porque el esquema de incentivos hace que haya mucha más plata en los fondos comunes, en los money market, que en los bancos, porque hay un incentivo para intermediar a los bancos a través de los money markets. Entonces tenés un sistema donde los money markets tienen mucha plata, mucho poder de negociación, los bancos no tienen las líneas preparadas, están desempolvando y desoxidando los engranajes, y todo eso cruje a la hora de la verdad. Y eso es lo que pasó el lunes. El lunes abrió el mercado y dominó la gente que decía que le dio el vértigo de no tener la liquidez que le gustaría tener. Claro. Entonces salió a buscar plata, dijo, no la voy a conseguir, y los que tenían la plata dijeron, míralo está asustado, vamos a esperarlo. Y lo esperaron. Entonces vos mirás lo que pasó con las tasas de interés durante el día, el lunes, arrancaron en 70, se fueron a 110, bajaron a 90, se volvieron a ir a 110, bajaron a 90, a 80, y de golpe los que tienen la plata dicen, bueno, vamos a empezar a colocarla. Y a partir de las 2:30, 3 de la tarde, empieza a bajarse la tasa y se empieza a distribuir esa liquidez. La vida se abre camino. La vida se abre camino, exactamente. Al final son instintos de supervivencia. Y las tasas terminan en 60% el lunes. Entonces, un montón de lecciones aprendidas. El tipo que le faltaba plata ahora ya sabe a quién llamar, por lo menos por X montos. Entonces, el martes se volvió a dar un poco esta dinámica, pero más acotada. Porque el que a la mañana entró en pánico dijo, ayer a la tarde entró liquidez. Entonces, no nos asustemos tanto. Vayamos viendo qué pasa. Y el martes hubo una dinámica similar, pero más acotada. Claro. Las tasas arrancaron en 60, se fueron a 70, y a partir de las 2:30 de la tarde empezaron a bajar y terminaron en 50, 60. Y cada día fue un poquito mejor esa dinámica. ¿Por qué? Porque, y además se está dando otra puja, Dan, que es re importante, que es, ¿Cuál? en ese contexto, el sistema, también, como dice Toto, por costumbre, está acostumbrado a que el Estado salga en su socorro, en su ayuda. Y cuando hay 4, 5, 6 que dicen me falta liquidez, bueno, ok, banquemos la parada, el central sale y pone liquidez. Y nosotros queríamos ser muy claros en esto. Era muy importante fijar el precedente de que cuando determinamos que la de liquidez es la adecuada, esa es la que el mercado tiene que encontrar la forma de funcionar y acomodarse. Porque si le erramos, o si por compasión o por preocupación de que hay toda esta gente que necesita liquidez, le llegamos a dar liquidez extra, al final esa liquidez extra termina en precios. Claro. Y nosotros queremos cuidar la inflación, ese es nuestro objetivo, que la cantidad de pesos en la economía sea la adecuada para que la economía funcione bien, O sea, y no de más. El costo de volver sobre tus propios pasos es muy alto. Totalmente, por dos razones, porque Sí. estás construyendo credibilidad y porque además se puede traducir en inflación.
Quiero hacer No una para toda la aclaración. Pedile que lo repita. Eso. Claro. Esta es la parte para mí Es clave, ¿no? más A ver, Pero importante. podés poner de lo que rewind, dijiste. está en el video. Pará, y te Perdón, hago menos una 10, menos 10, aclaración. menos 10. Te hago un- Repite, s'il vous plaît. te hago una aclaración por ahí medio tonta, pero me parece que vale la pena. Todo lo que escribió Santi es entre privados, digamos. Ahí el central, digo lo claro porque después dicen cualquier cosa en redes, entonces digo, el comportamiento de cómo se movieron las tasas es entre privados. El Banco Central no intervino. O sea, Bueno, pero para eso- que quede eso- claro. por eso. Como eso un estaba esquema de contando- tasas endógenas, ¿no? Eso estaba contando de las... Es Es- endógeno. Es un esquema Es- endógeno. por eso estaba ¿Ves? contando que existe la puja. En esa preocupación, no sé si llamarlo desesperación, porque nunca sabes cuánto es negocio, cuánto es codicia, es el que tiene que enfrentar una tasa del 100%, porque necesita la plata. Y además estamos hablando de la tasa a un día. Claro, eso es importante. No es algo estructural. Acá estamos, cuando hablas de liquidez, es, che, tengo que hacer un pago esta tarde, mañana a la mañana, mañana a la tarde. De eso estamos hablando. No estamos hablando de endeudamiento para financiar una obra de construir un galpón. Entonces, lo que pasa es que esta es la base del sistema financiero. Así como tenés medios de pagos, tenés dinero en el bolsillo, bueno, resolver los problemas cotidianos de liquidez del sistema es central, porque si no podés resolver eso, no vas a poder enfrentar los desafíos de financiarte a mediano y largo plazo. Entonces, repito, voy a Adelante. repetir. Nosotros determinamos que la liquidez que se le proveía al sistema era la adecuada. Y el sistema, incómodo por tener que desempolvar estos mecanismos de transmisión de liquidez entre privados, nos pedía, danos una mano, aceitá los engranajes vos, tiranos un poco más de liquidez. Yo contaba que era parecido a jugar a la podrida. ¿Sabes jugar a la podrida? No. Bueno, ahí tenés Me quedé ahí afuera. tenés un objetivo. Si nosotros somos 6 Sí. acá y yo soy del Banco Central y digo, mira, cada uno necesita una carta en un juego. Yo voy a repartir 6 cartas. Y vos te volvés loco. ¿Quién tiene en este momento tenés 0 cartas. ¿Quién tendrá mi carta? Feli tiene 3 cartas. Y me decís, no seas vago, dame una carta más. Claro. Poné 7, poné 10 cartas en la mesa. ¿Para qué 6 cartas? Me tengo que ir a buscar a Feli. Como... No me hagas hacer el trabajo de buscar mi carta. Tirá 10 cartas a la mesa. Ahí sería una situación donde sobra la liquidez. Si le erramos y sobra la liquidez, cuando sobran cartas, cuando sobran pesos, se van a inflación. Y nuestra prioridad es proteger a la gente de la inflación, como decimos a veces, de la agresión de la inflación. La inflación te agrede. Así da gusto tener Banco Central, ¿eh? Ah, ¿viste? Acordate que este es su... Ni lo quiero explotar. Está bueno. Sí. Acordate que este, como dice el presidente, es un programa que se basa en equilibrio fiscal, no emisión de dinero y tipo de cambio flotante. Y en realidad con esto lo que cambió es esencialmente que ahora las tasas son endógenas. Endógenas quiere decir que se determinan la determina entre la gente. Nosotros nos corrimos. el mercado, no la determina Nos más. corrimos. Si nosotros hubiésemos participado y cuando están en ese lunes desesperados, la tasa está en 100% y el tipo del próximo que va a buscar plata dice, necesito plata prestada, bueno, 110. Y nosotros decimos, olvídate, tomá la plata, yo te la doy, la tasa se va a 60, si vos no sufrís, después esa plata que di de más se va a ir en inflación. Claro. Entonces, nosotros insistimos en esta puja y el mercado está mirando a ver si aflojamos o no, Claro. a ver si damos esa liquidez o no. Entonces, cualquier excusa es, intervinieron, tuvieron que dar la liquidez, le dieron el brazo a torcer y De hecho, no intervinieron. paran de mentir que intervinieron todo el tiempo. Y el hombre sabe que si llega a hacer eso, el jefe le viene con la motosierra y lo Santori mata. Hansen.